¿Cómo se sienten en esta mañana? Hay algunos que sí, otros que no, pero al final todos se van a sentir así, te lo prometo. Les voy a invitar ahí donde están sentados, es un momento de reverencia, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner este tiempo delante de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por darnos la oportunidad y el privilegio de estar reunidos en este lugar con completa libertad para adorarte y también para recibir de tu palabra. Te pido, Dios, que me uses como herramienta para bendecir a mis hermanos y que este tiempo sea bendecido y productivo para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben que durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca del llamado. De hecho, la pastora Geo la semana pasada estuvo hablando de cómo responder al llamado y puso a Jonás como ejemplo. Yo quiero retomar el hilo de esto, pero quiero hoy voy a hacer mi mayor esfuerzo para poder llevar a cabo un tema que lleva por título Descubriendo tu llamado personal. Ese va a ser el título de mi mensaje. Ahora, cuando nosotros descubrimos como personas, ¿cuántos sabían que antes de que incluso el mundo existiera, Dios nos había planificado a cada uno de nosotros individualmente? ¿Cuántos sabían eso? Antes de que nosotros estuviésemos aún en el vientre de nuestra madre y fuésemos concebidos, ya Dios nos había ideado, nos había creado y había puesto propósito en nosotros. Cuando nosotros conocemos a Cristo personalmente y descubrimos eso, entonces sentimos aquella gran curiosidad de saber, pues, para qué Dios nos creó en específico, en particular. Y esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos todos los cristianos, es una de las grandes interrogantes. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? Ahora, sabemos que eso que Dios va a hacer con nuestras vidas es una misión y debe ser una ambición de cada cristiano descubrir cuál es su misión durante el tiempo que Dios le da aquí en la tierra. Amén. ¿Cuántos desean conocer para qué Dios los creó? Yo creo que debe ser algo muy importante en la vida de cada creyente. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque la única forma en que tú te sientas pleno, en que te sientas exitoso, es cuando tú descubres verdaderamente para qué naciste. Y no solo cuando lo descubres, sino cuando empiezas a obrar en el sentido de aquello para lo cual fuiste diseñado. Cuando ¿saben qué? Dios sabe el verdadero valor que cada uno de nosotros tenemos, porque Él sabe de qué materia prima estamos hechos. Él sabe para qué estamos hechos. Y muchas veces nosotros pecamos de menospreciarnos a nosotros mismos porque desconocemos por completo el propósito y con lo cual fuimos creados o para lo cual fuimos creados. Entonces es importantísimo que cada uno de nosotros como persona individual y como hijos de Dios ambicionemos esto santamente en nuestro corazón, descubrir para qué Dios nos llamó. Amén. ¿Cuántos comparten esto? ¿Cuántos desean saber para qué Dios los creó? Entonces voy, como les dije, con la ayuda del Espíritu Santo a hacer mi mejor esfuerzo para que Dios hable a su corazón y para que usted pueda salir de aquí con alguna respuesta. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 15, y yo voy a leer desde los versículos 9 hasta el 17, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, son palabras de Jesús, dice así el pasaje, dice: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y dice aquí, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Y vamos a hablar de llamado. Y usted dice, pero ¿cómo en cierto modo encaja este pasaje en el llamado? Y yo quiero hacer énfasis en lo que dice el versículo 16.
Dice Jesús en el 16, dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Eso es muy importante. Tenemos que estar conscientes de que cuando nosotros llegamos a Cristo, no fuimos nosotros quienes escogimos a Cristo. Cristo de antemano nos había escogido. A cada persona Dios ha escogido. Ahora, la elección personal que cada uno de nosotros hace por Cristo es una decisión. Pero tenemos que saber que Dios nos había elegido, y no solo nos había elegido, sino que había determinado cuál era nuestra capacidad de producir y de generar frutos. Dios nos necesita a todos. ¿Por qué? Porque Él ha puesto en nosotros cosas que deben ser manifestadas para que otros puedan conocerle y para que sus planes en este mundo se puedan cumplir. Amén. ¿Cuántos se sienten dichosos de saber que Dios los necesita, que ha trazado planes, que los quiere usar? Es algo maravilloso eso, ¿verdad? Porque si somos objetivos, en cierto modo, imaginemos, la Biblia enseña que Dios vive en el tercer cielo, en algo que está más allá del universo conocido. Imagínense la amplitud del universo y lo insignificantes que podemos llegar a ser nosotros como creación dentro de esa inmensidad, ¿verdad? Que somos menos que el polvo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no se tomó el tiempo de diseñarnos, y no solo de diseñarnos y poner nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestras fortalezas y debilidades y todo aquello en lo que debamos andar, sino que dijo, yo quiero que tú hagas esto y esto va a marcar la diferencia allí en el planeta Tierra donde te puse. Y eso, o sea, llegar a la conciencia de eso es algo que ensancha nuestro corazón y esa capacidad que nosotros tenemos de responder a lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Ahora, estos versículos son palabras de Jesús que están contenidas en un pasaje más amplio, que es el pasaje de la vid verdadera. En ese pasaje Jesús le está diciendo a sus discípulos, a quienes los están escuchando, Él hace una semejanza. Él dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, o sea, ustedes son las ramas. Todo el que está en mí es capaz de generar fruto y múltiples, o sea, abundante fruto. Y lo que Jesús en resumidas palabras les está diciendo a sus discípulos y a nosotros es que nuestra capacidad de no solo de descubrir nuestro llamado, sino de ir y obrar en nuestro llamado está condicionada por algo elemental, que es estar unidos a Cristo. Amén. ¿Sí entiende esto? O sea, diciéndolo de forma más sencilla, usted nunca va a descubrir su verdadero llamado, su verdadero propósito, a menos que usted tome la decisión de injertarse a Cristo. ¿Por qué? Una vez que estamos injertados a Cristo, ocurre un milagro espiritual que es maravilloso, que en el mismo ejemplo que él pone es que su amor, es decir, como en la vid, la savia fluye, el amor de Dios es esa savia que fluye a través de la vid. Cuando nosotros nos pegamos a esa vid que es Dios, la savia del amor de Dios fluye a través de nosotros. Y es esa savia la que nos va a hacer capaces de que nosotros manifestemos nuestro llamado y nuestros frutos. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios sembró en nosotros eternidad y cuando Dios planificó aquello para lo que estábamos diseñados, no lo hizo en función de deseos egoístas, de simplemente que nosotros nos sintiéramos satisfechos, sino que lo hizo en función de que lo que nosotros hagamos pueda beneficiar a otros. Entonces es indispensable que el amor de Dios esté en nosotros para que aquellas cosas que salen de nosotros puedan ser valiosas para alguien más. Amén. Porque si no es así, no tiene sentido. La gran idea de esto, o el gran sentido que Dios le da a esto, es que todo lo que Él ha puesto en ti, lo ha puesto para que tú glorifiques su nombre. Es decir, en pocas palabras, cuando tú estás haciendo aquello para lo cual Dios te creó, sea lo que sea, o llámese como se llame, tú estás manifestando la gloria de Dios. Amén. Es decir, yo puse un ejemplo en el primer servicio, quiero usar de repente otro. Supongamos que ahí está mi barbero. Cuando Joan hace su trabajo y lo hace en un sentir de adoración, él está glorificando a Dios, él ministra mi vida porque él me pone en una actitud en este lugar. ¿Sí me explico? Me prepara para yo estar en este lugar glorificando el nombre del Señor. Entonces, sea lo que sea que tú hagas como oficio, como profesión, ya es un punto de partida para que tú estés ejerciendo tu llamado y glorificando al Señor. Es la gloria de Dios la que se manifiesta a través de las cosas que uno hace, por sencillas o complicadas que parezcan. Hace unas semanas hablé con un hermano que es músico y él me decía, pues me preguntaba si era pertinente trabajar como músico en un lugar, y yo le decía que indiferentemente lo que tú hagas o en el lugar donde tú te pares, lo que Dios ha puesto en ti puede ministrar la vida de otros, así tú no abras tu boquita para hablar de Dios. Amén.
Porque hay dos formas de llevar un mensaje. La gente siempre se empeña, porque yo siempre les hablo de esto para que tengan un entendimiento. Cuando yo digo que el llamado y el propósito de Dios debe impregnar todas las áreas de tu vida, me refiero no a que tú en todo lo que estés haciendo estés hablándole de Dios a la gente. Tus palabras son importantes en el momento pertinente, amén. Pero tus acciones son más importantes cuando tú estás obrando de una forma que tu obra habla tan explícito de Dios como lo que pueda salir por tus labios, amén. Sea que tú seas mecánico, que tú tengas un oficio de otro tipo, siempre que tú haces las cosas con una actitud de adoración, vas a glorificar el nombre de Dios. Amén, eso quedó clarísimo. Porque, ¿saben qué? Él dice que Él nos eligió a nosotros para algo, para que demos frutos duraderos. Y ahí está el quid del asunto. ¿De qué vale que tú seas muy excelente haciendo algo si lo que tú haces no genera un fruto, o sea, se marchita rápidamente o no genera algo que trascienda? Por eso les digo esto, o sea, lo que tú haces, por humilde que sea, por sencillo que sea, puede trascender en la vida de otros, porque cuando otros ven que en ti hay una excelencia, algo particular, algo que es sobrenatural en lo que haces, ese fruto que vas a generar, ese impacto que vas a generar en las personas va a durar durante un tiempo indeterminado, amén. Entonces nunca menosprecies las capacidades que Dios te ha dado, porque ellas sirven y forman parte de ese llamado que Dios tiene para tu vida. Amén. Amén. Perdone que le diga tanto amén, pero es que necesito estar completamente seguro de que cada cosa está quedando plasmada en su corazón. Porque, ¿saben qué? Yo he visto cómo muchas personas, yo tengo en esta iglesia casi 18 años, y en todo el tiempo que yo he pasado aquí, desde antes, mucho antes de estar en el púlpito, he visto con dolor, pues en cierto modo en mi corazón, cómo ha llegado mucha gente y cómo mucha gente también se ha ido. Y ¿saben qué? Lo que marca la diferencia entre que tú estés aquí o no estés aquí, no es el hecho de que tú estés aquí no es una garantía de que tú estás haciendo las cosas bien, ni al revés, ¿no? Pero a mí, mi ambición personal es que toda persona que llegue a este lugar y reciba la palabra de Dios pueda, en el momento en que Dios lo llame a otro lugar, o que decida no seguir estando aquí o lo que sea, pueda tener la convicción de que es valioso y útil para el Señor. Porque eso es lo que Dios al final quiere que hagamos. Nosotros, o sea, Él nos llamó para glorificar su nombre, y la única forma en que podemos hacerlo es siendo útil para Él, a través de nuestro servicio a otros. Amén. Ahora, nosotros, los seres humanos, por naturaleza estamos diseñados para ser fructíferos, ¿sí o no? Amén. El Señor nos creó y estamos diseñados para ser fructíferos. Ahora, Él a cada uno de nosotros nos dotó con capacidades únicas y específicas para que nuestra vida esté llena y plena de sentido. Ahora, si Dios nos diseñó para que estemos llenos y plenos de sentido, ¿por qué tantas personas se sienten frustradas y sin propósito? ¿Usted ha conocido alguna persona que se sienta frustrada y sin propósito? ¿Sabe qué es inconcebible? ¿Saben qué es verdaderamente inconcebible? Que aquí se sienta alguien frustrado y sin propósito. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer su mayor empeño para que cada vez que usted venga a este lugar se vaya de aquí inspirado. No a solo a ser mejor persona, sino a ser mejor hijo y mejor servidor y mejor ciudadano y mejor trabajador. Amén. Entonces, cada ocasión en la que usted tiene un contacto con Dios, así usted se lleve una sola palabrita de todas las que se dicen aquí, y eso le ayuda a dar un paso firme, ahí usted va a estar cambiando su entorno, porque en la medida que cambiamos nosotros, nuestro entorno cambia. ¿Es o no es así? Ahora, ¿saben qué? Todos ambicionamos descubrir para qué Dios nos creó, cuál es nuestro llamado, pero hay un llamado elemental. Si no acudimos a ese llamado elemental, no vamos a poder descubrir el llamado específico. Entonces, ¿cuál es ese llamado elemental? Bueno, Dios nos ha llamado a que nos unamos a Él en cada aspecto de nuestra vida. ¿Amén? Para muchas personas, su relación con Dios se limitan al tiempo que pueden pasar aquí en el local de la iglesia. Pero una vez que salen de aquí, ya consideran que todo lo demás forma parte de otro aspecto de su vida. O sea, lo importante es que tú caigas en cuenta de que para nosotros, los hijos de Dios, Dios no solo es un aspecto más de tu vida, Dios debe estar en cada aspecto de tu vida. Amén.
No es una actividad más, no es una cosa social que tú decidiste hacer más, sino que Dios y la ética que Él desarrolla en ti tiene que estar presente en absolutamente cada una de las cosas que tú haces. Entonces, es una decisión que tú tomas. El hecho de que tú lleves a Jesús y a lo que Él ha hecho en tu corazón, lo que está haciendo en tu corazón, a tu trabajo, a tu hogar, al lugar donde estudias, a tu grupo de amistades, etcétera, 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 es una decisión que tú vas a tomar. Pero si esa decisión no está tomada, es poco probable que tú vayas a poder descubrir específicamente para qué Dios te creó. Y hoy estamos hablando de eso. Yo quiero saber para qué Dios me puso en la tierra. Bueno, una de las primeras cosas que tengo que hacer es hacer que Dios, llamar a Dios a cada aspecto de mi vida. Dios siempre nos está llamando, pero nosotros tenemos que invitarle también a formar parte de nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Por qué la gente no invita a Dios a cada aspecto de su vida? Porque hay cosas que creen que no es conveniente que Dios las comparta con ellos, y ahí está la cosa. Ese es el ayayay, ¿sí o no? No, para mi negocio no, porque a mí seamos un poco ingenuos, ¿no? Imaginemos que Dios es una persona, literalmente es una persona, ¿ok? Solo que no la podemos ver con nuestros ojos físicos. Entonces, no, yo no podría invitar a Dios a mi empresa, porque imagínate, si Él ve cómo gerenciamos esto, sería vergonzoso. Entonces, muchas veces nosotros no vamos a poder descubrir las cosas que Dios tiene para nosotros porque nos sentimos avergonzados de las decisiones que todos los días tomamos. Pero dejemos que Dios purifique nuestra decisión. Él sabe que nosotros somos pecadores. Es como quien invita a alguien a su casa y quiere tenerlo todo perfecto, ¿sí o no? Siempre va a haber algo que se va a escapar. Y debajo del cojín está un sofá, o peor, un interior. Y usted dice, no, todo el esfuerzo que hice, y al final siempre va a pasar eso, ¿sabía? Pero Dios no ignora nada de su vida, nada. Entonces, en la medida que usted sea honesto consigo mismo, Dios va a poder hacer cosas más hermosas y más grandes en su vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y es lógico que usted se subestime y que si usted se estigmatice porque usted dice que yo tengo tantos defectos, pero recuerde que si usted no tuviese defectos, entonces tampoco necesitaría a Dios para que le ayude a sobrellevar sus defectos. Gracias a que usted tiene defectos, usted tiene un grado de dependencia a Dios. Gracias al hecho que usted tiene una naturaleza aunque el Señor la haya transformado, pero aunque sus decisiones a veces sean pecaminosas, usted tiene necesidad de volver a Dios. Pero usted tiene una necesidad elemental, es descubrir para qué Dios lo puso en este mundo. Ahora, es importantísimo que usted entienda que ese descubrimiento no es una cosa que ocurre de un momento a otro, sino que es un proceso. ¿Qué pasaría si una mañana tú te despiertas y has tenido un sueño y en ese sueño Dios se te aparece y te dice, mira, yo te puse en la tierra porque yo lo que quiero que tú hagas es descubrir un combustible no fósil y no sé qué que va a salvar la capa de ozono? Estoy poniendo un ejemplo muy loco, pero imagínate que ese fuese el objetivo, pues que Dios puso en ti. Lo más probable es que tú en vez de hacer un combustible no fósil y no atómico, termines haciendo una bomba. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos un defecto tremendo, que es que intentamos ayudar a Dios. Y en el proceso tergiversamos y dañamos las cosas que Dios quiere hacer. Entonces Dios nunca te muestra todo de un solo golpe. De hecho, les voy a comentar esto así de manera muy íntima aquí de pana, que estamos todos nosotros. Muchas veces, ¿qué ha pasado? A veces nosotros estamos de acuerdo con que la administración es parte importante de nuestra experiencia cristiana, cuando oran por nosotros, cuando Dios nos da una palabra, ¿sí o no? Eso es importante, ¿sí o no? ¿Cuántos han recibido una palabra de Dios que ha sido beneficiosa para su vida? Pero también hay el caso, y seamos muy honestos, de personas que de repente han recibido una palabra profética y le dicen, Dios te ha llamado a que conquistes las naciones, y muy al contrario de que la persona asuma esa información con humildad y con reverencia, la persona se ha enaltecido y se ha envanecido por eso, y han terminado muy alejados de Dios. ¿Ha conocido de alguien así, sí o no? Entonces eso también encierra un peligro. O sea, Dios nos puede bendecir, pero puede Dios darnos una palabra de algo que tengan con nosotros, pero nuestra actitud va a marcar la diferencia. Como decía la pastora, Jonás cuando supo se trató de escaparse de su propósito, porque él decía, eso no es para mí, yo no voy a morir a Nínive.
Pero da el caso contrario, da el que se ambicione ir a Nínive y llevarse a todo el mundo a patadas por el medio. Entonces lo más importante es que nosotros entendamos que Dios nos va a ir revelando nuestro propósito poquito a poquito. ¿Para qué? Para que no lo echemos a perder. ¿Para qué? Para que no nos sintamos mejor que Dios. ¿Para qué? Para que no se envanezca nuestro corazón y nos sintamos más especial que los demás. Amén. Amén. Es un proceso de descubrimiento. ¿Por qué es un proceso de descubrimiento? Porque o sea, hay una verdad, y es que Dios quiere involucrarnos a nosotros los seres humanos en su obra de crear, de producir y de sostener. Dios es creativo, Dios tiene la capacidad de producir de manera ilimitada y Dios también tiene la capacidad de sostener, pero Él nos quiere involucrar a nosotros los seres humanos en ese proceso. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen a Dios, cuando nosotros obramos de esa manera, manifestamos la gloria de Dios y ellos tienen una percepción de cómo es Dios. Es decir, cuando usted está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer, la gente tiene una pista de cómo es Dios. Amén. Cuando usted se porta de una manera óptima y hace sus cosas inspirado por Dios, usted motiva a otros a querer conocer personalmente a Dios. Y Dios quiere involucrarnos en ese proceso creativo, es por eso. Ahora, si Dios nos llama o si Dios pone cosas buenas en nosotros, es para que con esas cosas nosotros glorifiquemos su nombre. ¿Estamos de acuerdo en eso? No es para que tú te sientas orgulloso, no. Es para que nosotros podamos glorificar el nombre de Dios. Amén. Porque hay mucha gente que también se cree mejor que los demás porque conoce a Dios. Y esa es una de las barreras más grandes para que otros puedan conocer a Dios, ¿sí o no? Es que ustedes se creen perfectos o especiales. ¿Nunca te han dicho eso? Y quizás no lo hayan dicho por ti, sino por otra persona que tuvo una actitud incorrecta al tratar de predicar a Cristo. Ahora, hay algo que es muy importante. Mira, si tú quieres descubrir tu llamado personal, es necesario que te unas a Dios a través de las cosas que eres capaz de hacer. Lo que tú eres capaz de hacer en este momento, para descubrir tu verdadero llamado, con esas cosas que tú ya eres capaz de hacer, tienes que unirte a Dios. Amén. ¿De qué forma? Bueno, todo lo que hagas, ya sea que recibas algún tipo de remuneración o no por ello, es un don o un talento que tú tienes. Poner esos dones, esos talentos al servicio de otros va a ayudar a otros a conocer de Dios y te va a ayudar a ti a obrar en humildad y a que el amor de Dios fluya a través de ti. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Quiero aclararles esto. Descubrir tu llamado no consiste, porque mucha gente lo confunde de esa manera. Descubrir tu llamado personal no consiste en que te conviertas en un trabajador eclesiástico profesional. Descubrir tu llamado no significa en que necesariamente te vayas a convertir en un pastor, en un profeta, en un evangelista, en un maestro. Porque los llamados específicos también son contados con las manos. ¿Usted me entiende esto? O sea, la gente tiende a confundir las cosas. No todo el mundo está llamado a ser un pastor. Es un privilegio inmerecido. Por ejemplo, se lo digo yo como pastor. Es un privilegio inmerecido para mí que Él me haya hecho este llamado, pero yo lo asumo con humildad porque yo no puedo, o sea, Él fue el que me diseñó. Y yo creo, y se los voy a decir esto a tono muy personal, que a pesar de que los llamados no son irrevocables, nuestra capacidad de ejercer los llamados es limitada. Y yo saco esta conclusión por una experiencia que tuve. Yo conocí un pastor que él era un hombre muy elocuente, excesivamente elocuente y muy instruido en la palabra. De hecho, era casi un erudito bíblico. Y este hombre, como a los 50 y pico de años, sufrió un ACV. Y a mí me llaman para ir a hacerle terapia. Yo todavía no era pastor. Y él no tuvo ninguna secuela física evidente. Es decir, él no quedó hemipléjico, él no tenía ninguna dificultad para caminar. Pero el ACV afectó un área de su cerebro que le generó algo que se llama afasia expresiva. ¿Y qué le pasó en realidad? Que un hombre que era capaz que se sabía muchísimos pasajes de la Biblia de memoria, ahora, a pesar de que él pensaba con claridad, a pesar de que entendía con claridad, cuando él intentaba hablar, lo único que salía por su boca era paca. Entonces él entonaba como que si estuviese conversando contigo y te decía, paca, 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 paca. Entonces, claro, si tú le das un lápiz y él podía escribir, él escribía bien.
pero cuando él quería hablar no se entendía absolutamente nada de lo que él decía. Imagínate qué cosa más loca que un predicador le pase eso. ¿Podría él honestamente seguir siendo un predicador? Dios le quitó el don o el llamado. Pero es nuestra responsabilidad, por lo menos se los voy a decir con completa humildad. Yo soy un pastor, yo asumí ese llamado de Dios, pero también sé que todo lo demás que Dios puso en mí es valioso para su honra y su gloria. Y fuera de este lugar, cuando yo soy un fisioterapeuta, cuando yo soy padre, cuando yo hago las cosas que Dios ha puesto en mí, que me gusta, que me agradan, que me diferencian de los demás, yo trato de glorificar a Dios por igual en todas, cada una de las cosas. Cada uno de los pastores que estamos, denle la gloria a Dios. Cada uno de los pastores, ¿saben qué? Por la Biblia nos da el derecho, a los que estamos llamados a la obra, a tiempo completo nos da el derecho de vivir de esto. Pero por lo menos nosotros, en esta iglesia, los pastores, la gran mayoría, si no todos, hemos también tomado la decisión de no deshonrar a Dios y de trabajar, de usar nuestras capacidades, la profesión que tenemos y de producir, porque tenemos que ser un ejemplo para ustedes, ¿sí o no? La situación de nuestro país, las circunstancias que nos rodean, nos imponen tener que no necesariamente, pues siempre dependemos de Dios, esto que le quede muy claro, ¿sí o no? Pero dependemos de Dios no solo a través de lo que ustedes dan, sino también de los dones y talentos y de las capacidades que Él ha puesto en nosotros. Porque sea que hagamos algo remunerado o no, lo hacemos como para la gloria de Dios. Amén. Y eso es lo que yo anhelo para su vida también. Amén. Porque tenemos que estar claros de algo. En la Biblia fueron muy poquitas personas que fueron llamados específicamente a hacer algo. Dios llamó a Noé y le dijo que construyera un arca. Pero ¿cuántos Noé hubieron en la Biblia? Dios llamó a Nehemías a que reconstruyeran los muros, pero ¿cuántos Nehemías hay en la Biblia? Dios llamó a los apóstoles y le dijo, ya no serán pescadores, sino pescadores de hombres. Pero si tú esperas con ansias que ese momento llegue y no llega, en que Dios te haga un llamado así tan específico y tan palpable, entonces ¿qué? Vas a morir frustrado. No es justo, ¿verdad? Dios no goza de ese nivel de injusticia como para hacer que unos sí lo tengan y otros no. El detalle es que en cada uno de nosotros los tiene, pero la intensidad o la elocuencia de lo que tenemos no va a ser igual. Mire, tenemos que estar claros de algo. Hay gente que descubre, hay gente sin Dios que también descubre para lo que nació. Y que son excesivamente exitosos en eso. Así sus vidas no sean un ejemplo para los demás. Y les pongo el caso de los deportistas. ¿Cuántos de ustedes no han visto futbolistas o tenistas o atletas que hacen su trabajo de una manera tan maravillosa, tan increíble, que cuando usted los ve jugando o haciendo lo que estén haciendo, usted se maravilla de la gloria de Dios en las capacidades que puso en esas personas? Uno se admira de lo que Dios pone en el ser humano, ¿sí o no? Por ejemplo, imagínese Yulimar Rojas, que salta como una cosa sobrehumana. Eventualmente ella desarrolló esa capacidad entrenando, pero antes de que ella entrenara había una capacidad innata en ella que descubrió. Y cuando tú fluyes en lo que Dios, en aquello para lo cual Dios te creó, sí, porque sí vas a marcar una diferencia y te vas a hacer conocer. ¿Sí me sigue? Y la vida de estas personas puede no ser un buen ejemplo para los demás, pero imagínese que usted en la humildad de su posición descubra, va a ser, o sea, no va a haber un límite para que otros puedan sentirse impresionados por lo que Dios hace a través de su vida. ¿Me sigue? Así como con esa misma admiración que uno ve cualquiera de estos deportistas. Entonces, yo creo que todos nosotros deberíamos aspirar, saber para lo cual Dios nos creó y cuál es nuestro llamado personal, ¿sí o no? Porque no se trata de llamar simplemente la atención de los demás, se trata de que los demás puedan ver la gloria de Dios manifestada en las cosas sencillas que nosotros hacemos. Entonces no desprecie el oficio, la profesión, la tarea, la capacidad o el don que Dios te dio. Permite que sea elocuente la voz de Dios a través de las cosas que tú haces. ¿Saben qué? Esto no se lo dije a los del primer servicio porque Dios no quiso decírselo, pero en el versículo 16, la segunda parte del versículo, dice que
¿Se acuerdan que yo resalté ese versículo que dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes? Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, ¿cierto? Pero ustedes saben qué dice después del versículo, dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Ha entendido la magnitud de eso? Cuando tú estás haciendo aquello para lo cual Dios te creó, la palabra te dice que no tendrás necesidad de nada, porque simplemente cuando le pidas a Dios, Dios te va a dar lo que tú le pidas. Amén. Entonces tú de repente, mire hermano, yo no sé, el Espíritu Santo me dice que te diga esto. Tú de repente has menospreciado aquella capacidad que Dios te dio, pero Dios te dice que aunque esa capacidad no te ha hecho millonario, tampoco es el objetivo que te haga millonario. El objetivo es que glorifiques su nombre y que cuando tú glorificas su nombre, Él te va a dar todo lo que tú necesites. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, pero antes de ir a la cena hay 3 cosas que yo quiero que tú tomes en cuenta si deseas honestamente descubrir tu llamado. Para empezar a descubrir tu llamado debes considerar 3 cosas. ¿Cuál es la primera? Las necesidades. ¿Qué pasa? Dios nos da la capacidad de reconocer las necesidades de nuestro entorno, sobre todo aquellas que somos capaces de suplir. Y ahí hay un punto de partida. Cuando tú llegas a un lugar, es inevitable que tú consideres lo que está ocurriendo a tu alrededor y tú digas, wow, aquí hace falta esto, aquí haría falta aquello se podría hacer mejor. ¿Te pasa o no te pasa? Pero Dios no te da esa capacidad para que critiques, sino para que con lo que Él ha puesto en ti, tú seas capaz de suplirlo. Amén. Entonces no tengas excusa. Aquello que tú consideras que está faltando, lo estás considerando porque Dios te va a usar a ti para suplirlo. Amén. Lo segundo son tus habilidades y dones. Debes tomar en cuenta tus habilidades y dones, porque tanto aquellas cosas que has aprendido a hacer, como aquellas que Dios te concedió de nacimiento, que te salen natural, te pueden indicar la mejor forma de ser útil para las personas y mostrar la gloria de Dios en tu vida. Acuérdate que el don, el llamado que tú tienes es para el bien de otros, y en consecuencia va a traer tu bien personal, pero no es una broma egoísta, es vocación. Amén. Cuando uno sirve por vocación, para bendecir a otros, uno manifiesta la gloria de Dios y se siente pleno y realizado. ¿Quién no desea eso? Así sea que tú te entiendas con un libro de contabilidad. Y lo tercero es que es importante, tus deseos e intereses personales. Todo lo que te gusta, obviamente no de manera egoísta, es un reflejo de quién eres como persona, de tus vocaciones y de lo que Dios ha puesto en ti. Dios al llamarnos nos da sentido de pertenencia y de logro. Así que tu llamado nunca será algo aburrido o tedioso para ti. Amén. Todo eso que tú sientes que te agrada, que te gusta, que te sale por los poros, eso también Dios lo va a usar para bendecir a otros y para que tú te sientas pleno y realizado. Amén. Así que no desprecies hasta este momento, no, si tu perspectiva era, wow, qué difícil será eso de convertirse en un pastor. Olvídate de eso, porque si eso va a venir a ti, va a llegar de una manera que tú no lo esperabas. Y se lo digo honestamente, yo nunca esperé ser un pastor. Me tomó por sorpresa, porque eso llega como parte de un fruto que dan otros. Es decir, que yo me convertí en un pastor cuando las personas a quien yo guiaba a Cristo recibieron su llamado como pastores. Y eso... O sea, una mata de limón que da limones. Cuando de ti, de tu trabajo, para la gloria del Señor, nace un pastor, tú te conviertes en un pastor. Porque tú das un fruto de aquello que está en ti. Amén. Entonces tienes que tener en cuenta eso. No importa lo que tú hagas. Si tú te estás multiplicando con lo que tú haces, tú estás siendo un factor de bendición. Y eso poco a poco te va a ir conduciendo a tu llamado, porque es un proceso. Amén. Entonces, si Dios quiere que te conviertas en un trabajador eclesiástico profesional, bendito sea Dios. Pero si no, no te vas a morir frustrado. Quizás tú la pidas, diga, esta persona pulía zapatos como nadie más en el mundo. Y qué maravilloso es que alguien pueda decir eso de algo que tú haces, ¿sí o no? Yo creo que lo más importante es eso, no lo que tú pienses acerca de ti mismo, sino que el día que tú no estés, ¿qué es lo que dicen los demás de lo que tú eras? Y de eso no te vas a enterar, que es lo más maravilloso. Miren lo que dice Tito 3:14, dice, los nuestros, es decir, nosotros, los nuestros tienen que aprender a hacer el bien,
al satisfacer las necesidades urgentes de otros, entonces no serán personas improductivas. ¿Te consideras una persona improductiva? Empieza por eso. Satisface las necesidades urgentes de otros y tú verás cómo Dios satisface las tuyas. Amén. Porque así como tú eres movido a ayudar a otros, Dios va a mover a otros a ayudarte a ti. Pero no sigas deprimido. No sigas menospreciando las cosas que Dios puso en ti, porque eres maravilloso. Tú no eres producto de la casualidad. Dios se tomó el tiempo para hacerte con tus virtudes y con tus defectos, con tus fortalezas y con tus debilidades, porque Él quiere manifestar su gloria a través de tu vida, y eso es un privilegio enorme. Yo te voy a invitar que te pongas de pie, porque vamos a tomar la cena del Señor. Y es un momento maravilloso, porque ¿saben qué? Cristo tenía un propósito y un llamado. El llamado de Cristo fue venir, hacerse humano y vivir entre nosotros. Y no solo vivir entre nosotros y darnos ejemplo, sino morir. El propósito y el llamado de Cristo fue a morir en una cruz. Y hoy es un día maravilloso porque vamos a tomar la cena del Señor. Y la cena del Señor es un recordatorio del llamado de Cristo. La noche antes a que Cristo fue tomado preso, Él reunió a sus discípulos y quiso tener un encuentro privado y personal con ellos por última vez. Y cuando Jesús se reunió con sus discípulos, Él les manifestó que Él no seguiría vivo, que Él sería tomado. Pero nos legó a cada uno de nosotros el privilegio, como familia espiritual, de recordar a través de este acto que es la cena del Señor, que Cristo murió por nosotros. Para poder tomar la cena del Señor dignamente, es necesario que entendamos que el pan y el vino son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo, y que son importantes y que requieren de nuestra reverencia. Porque gracias a ese sacrificio, gracias a su sangre derramada en la cruz, es que nosotros somos capaces de reconocer eso, que tenemos un llamado y que somos únicos y especiales para Dios. Quizás haya un montón de personas que tú creas que son mejor que ti, pero para Dios tú eres precioso, porque su Hijo aceptó la cruz y entregó su sangre para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Amén. Así que yo quiero leerte lo que Dios puso en el corazón del apóstol Pablo con respecto a la cena del Señor, y lo más importante es empezar por aquí. Dice la palabra: por tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Entonces yo te voy a invitar, no hacemos acepción de personas cuando se trata de tomar la cena del Señor, pero tiene que haber honestidad en tu corazón y tienes un momento para ponerte a cuentas delante de Dios. Así que yo te invito a cerrar tus ojos y a orar. Y si hay algo que tengas, por lo cual tengas que pedirle perdón al Señor, pídele perdón al Señor, pero es importantísimo que antes de tomar la cena podamos tener un contacto con el Señor y ponernos a cuentas con Él. Señor, te doy gracias por esta mañana y por cada una de las personas que estamos compartiendo este lugar y que vamos a celebrar tu cena, Señor. Es un recordatorio de aquello que has hecho por nosotros, de que somos una familia espiritual que podemos reunirnos a tomar este recordatorio juntos y a saber, Señor, que ese sacrificio lo hiciste por nuestras vidas. Perdónanos, límpianos, Señor, haznos dignos. Que cuando tomemos el pan y tomemos la copa, tengamos conciencia de lo que representan tu cuerpo y tu sangre, tu sacrificio amoroso por nosotros. Que podamos respetar eso, que podamos agradecer eso, Señor. Y que podamos además recibirlo con el gozo y la satisfacción de saber que no solo estás alrededor nuestro, sino también dentro de nosotros, Señor. Te doy gracias por tu sangre y por tu carne, por tu pan, por el pan y por el vino. Te pido que bendigas este momento.
Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comemos el pan. Gracias, Señor. Gracias porque pusiste tu cuerpo en la cruz, porque llevaste sobre tu cuerpo el sufrimiento del pecado de nosotros. Gracias porque por tus llagas somos sanados. Y porque es tu amor y tu misericordia la que se manifiesta a nosotros en esa entrega que hiciste en la cruz. Gracias por este pan que representa tu cuerpo, Señor. De la misma manera, tomó la copa en sus manos. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Tomemos la copa. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú derramaste, Señor, tu sangre, lo diste todo, Señor. Entregaste todo, Señor, por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que no lo merecíamos, Señor, tú decidiste voluntariamente entregarte para perdonar nuestros pecados. Llevar, Señor, esa carga de pecado de cada uno de nosotros, la llevaste a la cruz y derramaste tu sangre, Señor, completa, para que nosotros pudiésemos tener esa oportunidad de vida eterna. Señor, te damos gracias, Señor. No nos cansamos de agradecerte, Señor, porque estamos aquí seguros y confiados de que te vamos a ver, Señor, cara a cara. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Le voy a invitar que con esa misma actitud de reverencia pueda tomar asiento un momento.